Déjeme saludar a una amiga de la casa para hablar precisamente de estos temas, a quien admiramos y respetamos. Es la historiadora Carla Mote. Carla, te saludo con mucho gusto. Buenas tardes, buenas noches. Hola, querido Vicente, buenas tardes, buenas noches a ti y a toda tu audiencia. ¿Cómo ves esta? Yo creo que fue soberbia. Muchos dirán, te pendejearon, te dieron con el látigo del desprecio, pero pues se supone que el periodista pregunta, el periodista dispone el micrófono, pero pues no le puedo exigir a nadie que diga nada, y creo que ya todo estaba dicho con la columna de esa del Vaz Carnal en el Reforma y el retuiteo, incluso la promoción que le da Gustavo de Hoyos a la basura que publicó el Pasquín Inmundo, Carla. Pues me parece que el silencio a los cuestionamientos que valientemente fuiste a hacer directamente a Claudio X González se asemejan pues a esta estrategia que en general ha demostrado, en la que hace cosas que tienden a incidir o tener una injerencia que muchos consideramos ilegítima en los procesos electorales y en la política, haciéndolas pasar por una aspiración democrática, democratizante o anticorrupción. En este sentido, no van a hablar directamente, en este caso contigo, al hacer una pregunta directa, sino que han encontrado en nuestro sistema político electoral otras vías para meter su agenda de forma, insisto, que muchos consideramos ilegítima porque simplemente es muy tramposa. Yo aquí quisiera muy brevemente nada más comentar que nuestro sistema político y sistema partidista está organizado en torno a una premisa que es la desconfianza, es decir, nuestra historia pues ha demostrado que han existido muchísimos, digamos, intentos por hacer fraudulentas las elecciones y lo conocemos, todo el carrusel, los miles de mecanismos, las urnas embarazadas que sabemos que existieron y que desafortunadamente pueden seguir existiendo. Y por eso nuestras leyes están hechas para tratar de que no haya recursos privados en los procesos electorales. Todo tiene que estar muy bien, digamos, vigilado y con transparencia. Y estos empresarios lo que han encontrado es otra vía para meter su agenda y pues eso forma parte del engaño que hacen a la población, tratando de hacerla pasar por una especie de anhelo democrático o incluso filantrópico. Y yo también aquí pensaría incluso cómo se van moviendo en este nado sincronizado los medios de comunicación y los grupos empresariales, porque la columna que vimos ayer, esta ridícula columna de El Cachas, que incluso él autodenomina así como si eso lo hiciera más popular o cercano a la gente, es parte de este timing político, decir, sacarlo en el momento preciso para emprender esta campaña que ahora ya encabeza formalmente Sí por México, que es una organización encabezada por Coparmex y bueno, en este caso Gustavo de Hoyos, ex líder de este sindicato patronal, para ahora sí tratar de hacer esta supuesta campaña por el voto razonado, el voto que sea consciente, pero en realidad sabemos que su agenda apoya a la coalición opositora. Es un engaño, Vicente, y la verdad es que además de ser engaño, pues es cínico y muy ridículo. ¿Ves alguna implicación histórica de esa élite, de ese empresariado que pues que quiere tratar como ignorantes o como niños o como tú a saber a sus empleados? Y te lo pregunto porque pues para muchos nos resultó ridículo esto de intentar comunicarse en el mismo lenguaje. ¿Cuál es el lenguaje de tu empleado? ¿Cuál es el lenguaje de abajo? ¿Tú qué sabes? Y yo por eso traté de ridiculizarlos. Ya vi que no me iban a responder y le grité carnal un par de ocasiones a Claudio X González. Pero ¿tú cómo lo ves como historiadora, Carla? ¿Cómo ves esto que, pues que, bien lo dices, los desnuda, los exhibe de pies a cabeza? Pensando en el momento histórico que estamos viviendo actualmente, yo no puedo evitar observarlo como una, digamos, manifestación
de ese proyecto al que le apostaron en las últimas décadas y que está viendo su declive, que es el neoliberalismo. Las asociaciones de sindicales patronales, como en su caso la Coparmex, o asociaciones patronales a niveles local o regional, se formaron en el contexto de la posrevolución. La Coparmex en concreto viene de 1929 y es una organización pues que en su momento se crea en un contexto en el que están surgiendo apoyos estatales y un marco, digamos, afín para las organizaciones sindicales y obreras, y en su momento pues fueron esta oposición o contraposición a estos grupos. En la posrevolución trataron eso de defender sus intereses, de cabildear, de negociar con el poder, y uno de los momentos históricos, digamos, donde fueron más reaccionarios fue justamente el cardenismo, donde hubo un contexto más afín para las luchas obreras. Ya a finales del siglo XX, con el paulatino ascenso del neoliberalismo, los grupos empresariales comienzan a tener esta agenda claramente ligada en su momento al PRI y al PAN, que sostuvieron este proyecto. A este grupo se le sumó posteriormente el PRD, de cual ya solo quedan pues un resabio en convalecencia franca, pero son, digamos, ahora este grupo que sus valores fincados en el neoliberalismo y en la tecnocracia se asemejan a estos partidos, y por eso está este apoyo hacia ellos. Tenemos a esta agrupación que sí por México, que en su momento, y hay que pensarlo, se formó en octubre del año pasado con este logotipo que incluso rememora o asemeja al logotipo de Pinochet, que es pues este dictador chileno. Y es muy sintomático, no solo porque haya sido el dictador chileno, sino porque Chile fue el primer experimento del neoliberalismo en Latinoamérica. Estos grupos que están defendiendo este proyecto en declive, ahora yo los noto como si estuvieran desesperados, y dentro de esa desesperación llegan a hacer este tipo de campañas que son francamente patadas de ahogado, que resultan muy ridículas, además a pocos días de que termine el periodo de campañas. A mí también lo que creo que nos debería de encender las luces o parecer sintomático de cómo estamos viviendo este proceso electoral y la democracia mexicana es cómo estos grupos que tienen muchísimo poder económico pueden impunemente tratar de tener injerencia en las elecciones y de hacerlo con muchísimos recursos económicos. Si bien se vigila con lupa en los partidos políticos, y aún así tenemos casos como el de Samuel García en Nuevo León, por poner el ejemplo, de rebase de topes de campaña y de uso ilícito de recursos para gastos de campaña, los partidos tienen que ser vigilados con lupa y sus recursos se tienen que todos fiscalizar. Sin embargo, en este tipo de organizaciones tenemos un hueco legal y yo lo veo de esta forma: los tentáculos de estos empresarios, el digamos más preponderante y visible, que es Claudio X González, que se mete, digamos, en esta creación ideológica con apoyo a asociaciones de las organizaciones civiles y también con agrupaciones claramente empresariales, pero que tienen toda esta injerencia en la política sin fiscalización y sin rendirle cuentas a absolutamente nadie. Y aún así, bueno, estos grupos incluso pretenden decirle a los trabajadores, porque se asumen como los empresarios los que tienen la razón y los que tienen que dirigir a los trabajadores a esto que para ellos es muy normal que hagan, que voten. Sabemos por quiénes están pretendiendo que voten, pero a mí lo que me sorprende es el cinismo y la impunidad con la que lo están haciendo en este momento. Carla, no me di cuenta quién era este personaje, simplemente me resultó vomitivo el leerlo, Eduardo Casia, pero vi tu tweet y no tuve más remedio que prestarle atención. Dices, de los creadores de la odontóloga epidemióloga, ahora llega a ustedes el mercadólogo arqueólogo, y ya nada más por no dejar lo último que aparece de Eduardo Casia en su semblanza es que sus aportaciones e ideas han ayudado a cientos de marcas, muchas de las cuales están dentro de las 500 de Fortune, y que como conferencista ha participado en cientos de eventos en más de 10 países. Pues qué fraude, resulta un fraude, y yo no sé quién, si el periódico Reforma
o los X González o los Gustavo de Hoyos fueron los que le pagaron la basura que publicó ayer. Pues desafortunadamente no lo vamos a saber justamente porque no hay transparencia en este tipo de campañas. Ahora bien, este tipo de personajes, digo, se le nota a lo mercadólogo en la forma en la que se vende a sí mismo. Pareciera que es un todólogo, un experto, además humanista. Se dice que es arqueólogo porque escarba las mentes. Yo me pregunto, ¿a quién trata de engañar? Lo que me parece más curioso es que quienes le compran esa idea son justamente esta élite económica, porque digo, por algo lo contrataron, que pues son fácilmente apantallables por personajes con esta labia que ha de tener el señor para hablar en conferencias y vender ideas, vender humo, y que incluso él mismo es un producto de su propia mercadotecnia. Habla de que sabe de antropología, neuromarketing y no sé qué otra serie de especialidades, y resulta tan curioso porque todo eso se resume en que es un mercadólogo, es alguien que sabe vender cosas y usa el lenguaje en ese sentido. Y yo decía, se parece, o yo recordé a la odontóloga epidemióloga porque son expertos en áreas que no necesariamente le dan un expertise académico para poder hablar seriamente de un tema y disfrazan ese conocimiento supuesto con saberes científicos para incidir políticamente, lo cual es a todas luces un engaño del que podemos nosotros deducir que detrás de todo esto pues hay muchísimos recursos económicos. Yo me imagino que para que esta odontóloga epidemióloga pudiera lanzar su libro al mercado con la rapidez con la que lo hizo, pues atrás había escritores, ghostwriters, que son estos escritores empleados para fines específicos, y que seguramente ahí, pues ella recibió dinero y puso sus credenciales ahí con una falta de ética tremenda. La mujer incluso me respondió diciéndome que yo era una rencorosa y envidiosa y que por eso yo escribía este tuit de broma, que no pude evitar hacerlo al leer ese currículum. Y bueno, pues también eso es sintomático de este sector que cree que si nos burlamos de ellos es porque les tenemos envidia o somos rencorosos. A ver, están haciendo un juego sucio. En el proceso electoral ellos están con las manos manchadas, digamos, de esta estrategia que es a todas luces perversa. Por cierto, esta doctora, Laurie Ann Jiménez, de Harvard, profesora investigadora de microbiología, dice ella en Twitter, es una de las asiduas entrevistadas por Carlos Loret de Mola, solo para dejarlo ahí sobre la mesa. Y estaba leyendo cómo contesta Carla Mote su resentimiento hacia mí y el dolor que le causa la reciente publicación de Eduardo Casia en Reforma, excelente por cierto, la adjunto, hijo de la chinga, son tan evidentes como su falta de valor, educación y decencia. Si tiene algo que decirme, aquí estoy para servirle. No, pues ya que le dice uno a esta doctora que se aventó un libro con todas las falencias habidas y por haber, y que ha sido exhibida una y otra vez. Querida Carla, yo no sé qué más falte por decirle o qué te falte por decirle a la odontóloga epidemióloga. Pues más que decirle, y es algo que yo le respondí, pues es una pena que utilicen sus credenciales con esta falta de ética, y yo creo que si se metieron al debate político, pues van a tener respuesta, y es una de las grandes ventajas que tenemos afortunadamente en estos tiempos, por ejemplo, con espacios como el tuyo, que están fuera, digamos, de estos circuitos cerrados y hegemónicos que fueron tradicionales y que en su momento acapararon toda la opinión pública, y ahora tenemos esta posibilidad de hacer réplicas. Digo, el maestro en hacer réplicas pues es el propio presidente de la República, y eso a muchos no gusta y lo tratan como si fuera un atentado a la libertad de expresión, pero por el contrario, hay un debate circular, y en ese sentido, pues estos grupos que son una élite que está yo digo, en declive, no nada más generacional, sino también porque su proyecto, el proyecto que sostuvieron, que es un proyecto también ideológico, es el que está modificándose, pues están viendo perdidos esos privilegios y ser la voz cantante de todo lo que sucede y la interpretación primordial.
Y yo más bien pensaría, bueno, ¿por qué esta académica? Porque ella es una doctora con estudios en un área específica de la ciencia médica y ella pues le ha dado por opinar de política, pero yo me pregunto, ¿en serio alguien así puede decir que un artículo como ese es excelente, que lo califiquen de excelente? Habla mucho de este cerrar filas como grupo, digamos, económicamente oligárquico, porque no puedo concebir que crean que ese artículo es excelente, a menos que estén con todos estos juicios preconcebidos de cómo se supone que hablan las clases populares. Yo como egresada de una secundaria pública de Iztapalapa te puedo decir que eso es una invención y es un absurdo porque las personas de los barrios pues no hablan así. Se lo sacaron como catálogo de palabrejas que escucharon seguramente en películas de Nosotros los pobres y María la del barrio, pero pues eso habla también del distanciamiento total que tienen con las clases populares y aún así les quieren venir a decir por quién votar este 6 de junio. Pues mi querida Carla Mote, si se trata de cerrar filas, tú sabes que tienes toda nuestra solidaridad, todo nuestro cariño, nuestro respeto, nuestra admiración y que esta es también tu casa. ¿Por qué no cerramos invitando precisamente a la gente que te respalda, que te apoya y que te va a seguir y compartir desde las redes sociales? Muchísimas gracias, Vicente. Yo muy encantada y contenta de poder, y agradecida sobre todo de poder hablar en este espacio al que admiro mucho y también te admiro mucho a ti. Me pueden leer en Twitter como @Carlamote y también les invito a leer el periódico feminista La Regeneración. Así es. Te mando un abrazo, Carla Mote. Cuídate mucho. Hasta luego, Vicente. Gracias. Es Carla Mote hablando con nosotros sin censura.